hay dos conceptos también muy importantes. Uno básico para entender la osteoporosis, que es el balance, que es la diferencia entre el volumen de hueso que se destruye, ese volumen de hueso que se horada por el osteoclasto, y el volumen que se forma por el osteoblasto. Y otro concepto muy importante es el recambio óseo, que es el volumen de hueso renovado en unidad de tiempo. Si tenemos muchas unidades de remodelación en actividad, muchos trabajadores que están en una misma mina, sacaremos mucho más oro que si solamente tenemos 5 o 6 trabajadores. Por tanto, el recambio óseo es muy importante. Pensar que un 25 o un 30% de hueso trabecular se remodela al cabo de un año. O sea, nuestro esqueleto remodela entre un 25 y un 30% al cabo de un año. Entonces, conociendo estos conceptos, la situación ideal del balance óseo sería el balance cero. Tanto hueso destruyo, tanto hueso formo. Es decir, siempre tendríamos la misma cantidad de masa ósea. Y eso pasa generalmente en la época de la persona que ya ha pasado de la adolescencia a la juventud hasta que llega a la etapa de la menopausia en la mujer, o en la etapa del hombre ya de la senectud en el viejo. En cambio, la situación que produce osteoporosis es el balance negativo, es decir, se pierde hueso y no se llega a formar el suficiente hueso para tapar ese agujero que ha creado el osteoclasto. Es lo que se le llama un balance negativo. Y ese balance negativo se produce en la mujer en la etapa de la menopausia. Pase a la siguiente. Vale, entonces, el otro concepto importante es el recambio óseo. El recambio normal sería tener pocas unidades, o las adecuadas, unidades de remodelación activadas al mismo tiempo. Pero hay ciertas enfermedades que lo que hacen es activar muchas unidades de remodelado. Entonces, si se activan muchas unidades de remodelado, quiere decir que si el balance no es cero, tenemos un balance negativo, vamos a producir mayor destrucción ósea, mayor pérdida de masa ósea en todo el esqueleto, porque tenemos muchas más unidades trabajando al mismo tiempo. Y eso pasa en ciertas situaciones de enfermedades, como por ejemplo el tratamiento con corticoides, o enfermedades como puede ser una menopausia avanzada en la edad fisiológica de la mujer. Pase la siguiente. Entonces, la osteoporosis, vamos a tener la situación de que el recambio puede ser normal, pero tenemos un balance negativo, que es el proceso fisiológico que generalmente pasa en la etapa de la menopausia por la pérdida de los estrógenos, un recambio aumentado con un balance negativo en esas enfermedades que les decía, como por ejemplo el tratamiento, enfermedades con tratamientos con corticoides, o en menopausias muy tempranas, o menopausias quirúrgicas, que también puede haber un remodelado muy aumentado con un balance negativo, y un recambio muy disminuido con un balance negativo débil o un balance cero es la gran pregunta que tenemos en este momento. Es decir, ¿qué pasa cuando ese recambio de unidades de remodelado casi no está activado y el balance es prácticamente cero o el balance es prácticamente negativo débil? Es decir, el hueso no tiene capacidad para reparar el daño que tiene en su esqueleto.